Ecuador no para. Como siempre, amigos, amigas de Ecuador no para, gracias por su atención y bienvenidos una vez más a nuestro espacio en donde analizamos temas de interés nacional e internacional. A propósito, la campaña electoral en el Ecuador en la segunda vuelta arrancó con los dos candidatos, Lenín Moreno y Guillermo Lasso, que buscarán llegar a Carondelet en las elecciones del 2 de abril próximo. Vamos a seguir comentando temas que tienen que ver sin duda con la campaña electoral y con lo que está sucediendo en el Ecuador y en otros países de América Latina. Y una referencia muy importante para lo que está pasando en el Ecuador lo vive Argentina. Y vamos a centralizar el tema con lo que sucede en Argentina, con el punto de vista de quienes conocen de cerca, que son expertos en este tipo de análisis. Y por ello hemos invitado a Daniel Kersfeld. Él es argentino, politólogo por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana Flaxo, sede Argentina, y doctor con mención honorífica de Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces hablaremos del tema argentino y luego contextualizaremos con lo que está sucediendo en la campaña electoral. Bienvenido a nuestro espacio, a nuestro programa Ecuador no para, Daniel, y quisiera iniciar con una pregunta importante respecto a lo que significa el gobierno de Mauricio Macri para la Argentina. Inició su mandato en diciembre del año 2015 y terminará en el año 2019. Las medidas que ha tomado durante este año y un poco más, ¿qué han significado para el grueso de los habitantes allá en Argentina? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, exactamente. Yo creo que hoy por hoy la situación de Argentina puede medirse como un espejo anticipado, podríamos decir, en caso de que en las próximas elecciones triunfe el candidato Guillermo Lasso. Básicamente porque en Argentina lo que se produjo a partir de la llegada de Macri al gobierno fue una vuelta al neoliberalismo en un sentido, incluso diría, más radical que la versión neoliberal que hubo en los años 90. ¿En qué sentido? ¿Por qué más radical? Más radical porque, a ver, si recordamos la experiencia de los 90, cuando gobernó Carlos Menem, Menem gobernó desde el partido peronista, ¿sí? Y si bien el partido estuvo, por así decir, domesticado, ¿sí?, bajo la presidencia de Menem, el partido también tenía tradiciones o una historia de cercanía con el movimiento obrero y tuvo que negociar Menem con el partido con los sindicatos entre ellos. Entonces, si bien la mayor participación popular. Sí, yo diría que en realidad lo que ocurrió fue que el neoliberalismo de los años 90 fue mucho más consensuado, ¿sí?, entre distintos actores sociales que la expresión que hoy estamos viendo en Argentina bajo el gobierno de Macri. Hoy es una sola vía. Hoy es una sola vía donde el partido gobernante realmente no existe como partido, es muy lo que se conoce como el PRO, que es el partido de gobierno. Realmente es un partido, sobre todo con un anclaje en la ciudad de Buenos Aires, y que ha tenido un muy buen desempeño electoral en el 2015 en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, pero que realmente no tiene demasiado contenido social. ¿No tiene estructura partidista que moviliza como otros partidos tradicionales? No, porque en ese sentido digamos, el PRO se parece mucho también a la alianza que sostiene al candidato Guillermo Lasso, en el sentido de que son partidos con una presencia real, una presencia social minoritaria, y que en todo caso se basa mucho en lo mediático y ya en estos últimos años también en las redes sociales, ¿no?
Entonces, de hecho, el gobierno de Macri enfatiza muchísimo el tema de la llegada a los medios sociales, a las redes, antes que a la participación activa en las calles. Bueno, son movimientos o partidos creados para el efecto y luego usualmente, porque así ha sido la experiencia en América Latina, desaparecen. Sí, desaparecen o se reconvierten o son cooptados por otros grupos mayores, pero sí, son sellos, podríamos decir. Y bueno, volviendo a lo que me preguntabas originalmente, ¿por qué es más radical esta versión del neoliberalismo? Me parece a mí porque justamente elude el tema de la negociación. No hay consensos, no hay pactos sociales, no hay construcciones institucionales. Entonces, es una aplicación bastante llana, bastante directa de estos principios neoliberales y bueno, hoy estamos viendo los primeros efectos masivos de la protesta social en Argentina a partir de una metodología de gobierno, a partir de una forma de gobierno que evidentemente está generando cada vez mayor disconformidad. Respecto a algunas medidas puntuales que vamos a ir revisando, hay una de las primeras medidas que adoptó el gobierno en el denominado cepo cambiario. ¿Qué ha significado esto en la práctica? ¿Han salido o no, o han fugado capitales muy grandes de Argentina? ¿Se ha podido recuperar? ¿Cómo está la situación y la relación peso-dólar, que fue fundamental para esta medida? Claro. Bueno, eso tenía que ver en realidad, el mecanismo del cepo tuvo que ver más que nada con el gobierno del kirchnerismo, justamente para evitar una devaluación muy fuerte, muy radical del peso frente al dólar, ¿no? Recordemos que para Argentina el principal problema económico en los últimos 40 años ha sido la relación con el dólar, ¿no? Y el cepo cambiario en ese sentido sirvió para mantener una especie de equilibrio, en algunos casos artificial, ¿no? Porque el Estado obviamente tenía que intervenir para mantener ese equilibrio, pero que mantuvo cierta paridad entre el dólar y el peso, más o menos a un valor de unos 15 pesos por dólar. Una de las primeras iniciativas del gobierno de Macri fue eliminar el cepo cambiario y flexibilizar la compra de dólares en Argentina, ¿no? ¿Qué ha significado en la práctica esto? Bueno, esto fue, se podría decir, uno de los pocos logros, si se quiere, que ha tenido el gobierno de Macri, en el sentido de que la receta era: nosotros liberamos la economía y esperamos que venga o que entre una cantidad masiva de dólares para mantener el equilibrio entre el peso y el dólar. Es de una inversión internacional. Exacto, la inversión en realidad nunca se llegó a concretar. Hubo algunos brotes verdes, como dicen ahí en el gobierno de Macri, pero que realmente no alcanzaron para reactivar la economía. Sin embargo, lo que sí, digamos, uno de los temores que se tenían era que eliminando el cepo cambiario se produjera una disparada del dólar. Bueno, disparada no hubo, pero sí hubo una constante devaluación del peso frente al dólar, ¿no? Es decir, no en un sentido muy profundo, pero ese equilibrio que se pensó que iba a haber, en realidad no existe como tal, y lo que se puede ver analizando las cifras desde un año para acá es que sí hubo una devaluación desde el peso hacia el dólar. Uno de los efectos simbólicos del gobierno de Cristina Fernández fue el tema de los fondos buitre, Sí. y no pagar justamente esos recursos considerados no adecuados para la economía y que eso lo hicieron en circunstancias poco claras. Sin embargo, se pagó ya los fondos Sí. buitre. ¿Qué ha significado esto? Bueno, eso en realidad es un escándalo, ¿no? Porque los fondos buitres, a ver, tengamos en cuenta cuál era el escenario de Argentina, muy similar al del feriado bancario o al de la devaluación que devino aquí en la dolarización de la Previo a economía, la ¿no? dolarización. Digamos, una situación muy difícil, muy traumática para la economía nacional, donde en el año 2001-2002 Argentina se declara en default, o sea, no puede pagar su deuda externa, y para sobrevivir en una situación de aislamiento total, podríamos decir, se oferta al mercado financiero estos bonos que compran, digamos, los compradores de los bonos son desde jubilados en Italia a fondos especulativos en Estados Unidos que justamente se dedican a
comprar estos bonos esperando que luego se revalúen una vez que la situación de estos países mejore. Y bueno, eso es lo que ha ocurrido en Argentina, ¿no? Es decir, el tema de los fondos buitres y toda esta negociación revela un comportamiento que podríamos denominar espurio, ¿sí? En el sentido de que hubo grandes compañías dedicadas a generar estos fondos de inversión que aprovecharon una situación de necesidad, de urgencia, de muchísimo dramatismo para hacer su propio negocio especulativo, y luego, una vez que la economía argentina se recuperó o mejoró en proporción a como era antes, aprovecharon para obtener sus riquezas, pero en una situación realmente compleja para la economía de un país como Argentina. Pero debía haber llegado un momento en que tenían que, de todas maneras, recomprar o pagar los fondos. Bueno, es que justamente, ¿no? Bajo el gobierno anterior al de Macri hubo un rechazo a ese mecanismo, no hubo un rechazo realmente a esa lógica de funcionamiento del capitalismo, ¿no? Ese fue el punto de partida. Fue una cuestión de no negociación frente a un mecanismo que no es legítimo, sobre todo para países del tercer mundo, ¿no? Y bueno, también una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno de Macri fue justamente compensar a estos fondos buitre, ¿sí? En el gobierno de Macri decían que era la mejor solución a la que se podía llegar, porque, digamos, la especulación era que había que mantener felices y contentos y devolver ese dinero a quienes habían invertido originalmente, para luego imaginar que ese dinero iba a volver a Argentina, ya bajo la forma de inversiones directas. Pero bueno, la realidad es que eso no ha pasado. Un tema similar, pero con otro tipo de circunstancias y consecuencias, vivió el Ecuador cuando identificó tramos de la deuda denominada ilegítima por parte del gobierno ecuatoriano y obtuvo unos descuentos muy importantes de varios millones de dólares, esta vez sí en beneficio del pueblo ecuatoriano. Claro, claro, sí, bueno, se puede contrastar y obviamente los resultados son diametralmente opuestos, ¿no? Sí, desde ya, ¿no? En Argentina la situación de la deuda externa creció y se volvió prácticamente incontrolable durante la última dictadura militar, ¿no? Y a partir de ahí, claro, también empezaron a revisarse el origen de esa deuda y a declarar la ilegitimidad de esa deuda. Entiendo que sí, que también se ha llegado a cierto consenso y también se ha pagado cierta parte correspondiente, ¿no? Pero creo que en Bolivia también se hizo un procedimiento similar, es decir, fue una práctica común por parte de los países latinoamericanos y del tercer mundo por revisar sus propias deudas externas, dando cuenta de lo espurio también de esta mecánica de endeudamiento forzado, ¿no? Respecto a otro tipo de medidas y quizás una de las más fuertes, difíciles, que todavía lo siguen viviendo y sufriendo, es el tarifazo, es decir, el incremento de servicios públicos, energía, transporte. Sí. ¿Cuánto ha golpeado esto al ciudadano en Argentina? No, muchísimo, muchísimo, y creo que ese es, me animaría a decir, el principal talón de Aquiles para este gobierno, ¿no? Porque tengamos en cuenta que Macri llega al gobierno sobre todo con el voto de una clase media que por distintos motivos ya no quería la continuidad del kirchnerismo. Y el sector más golpeado por esta suba de impuestos es justamente la clase media. Entonces uno puede ver en las protestas que hubo estos días e incluso protestas anteriores que buena parte de los manifestantes pertenecían o al sector público, a los docentes, médicos estatales, empleados estatales, también trabajadores de fábricas, etcétera, ¿no? Entonces, el tema del tarifazo sí es un golpe muy duro para la economía de la clase media y de la clase media baja, sobre todo porque, bueno, la clase baja hay algunos planes compensatorios que hace que se sienta un poco menos,
pero sobre todo fue una medida que afectó principalmente al bolsillo de la clase media. Eso se tradujo en la serie de manifestaciones, protestas que se han vivido en estos días en Argentina, porque inicialmente, y la impresión era que estaba focalizado en el tema de los maestros, de los profesores que buscaban unas paritarias antes de arrancar el año. Ajá. Bueno, tengamos en cuenta que en Argentina el gremio de los maestros, de los docentes, tiene muchísima legitimidad social. Es uno de los gremios que podríamos decir cuentan con un prestigio social que no tienen otros grupos de trabajadores. El maestro de escuela, muchas veces asume roles sociales, alimentación, salud, es decir, se conoce que la vida del docente en Argentina es muy sacrificada, trabaja mucho por poco y sobre todo en un país donde se valoriza todavía mucho la escuela pública, la educación pública, el maestro tiene un rol ahí fundamental. Entonces no es raro que esta protesta haya sido acompañada por distintos sectores de la población, que es verdad, se ven afectados porque sus hijos no pueden ir a la escuela por la huelga, pero que al mismo tiempo comprenden y respaldan el reclamo de estos actores que, como hablábamos hace un momento, no pueden sobrevivir con sueldos que realmente son muy bajos y además con una carga de trabajo muy importante. Hay un antecedente también que es importante cuando el gobierno tomó medidas muy fuertes en el tema de despidos, de suspensiones de personas ligadas a la administración pública. ¿En qué medida esto también fue un fuerte golpe para estos sectores? Bueno, fue también, digamos, esto revela también otro aspecto del gobierno de Macri, que es la cierta cuestión contradictoria y podríamos decir falta de sentido práctico, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque una de las promesas de Macri para llegar al gobierno fue, por un lado, reducir la planta de trabajadores, porque, bueno, esto le costaba, ¿no?, en el bolsillo a la persona que paga sus impuestos. Entonces, en el imaginario era, reducimos la planta de trabajadores y tus impuestos van a ser menores. Pero por otro lado estaba la cuestión política, en el sentido de que se conocen muchos casos de gente que entró a trabajar a distintas áreas del Estado bajo los gobiernos anteriores del kirchnerismo y que en realidad eran militantes, ¿sí?, o como se dice en Argentina, militantes rentados, o que en realidad estaban usufructuando un salario del sector público para hacer política. Entonces eso también generó mucha deslegitimidad presente en el voto de Macri. Cuando Macri llega al gobierno, efectivamente, una de las primeras medidas que toma, casi que fue la primera, podríamos decir, fue el despido masivo de empleados públicos que habían estado vinculados con el gobierno kirchnerista. Entonces se hicieron listas en los distintos ministerios, en las distintas dependencias, y se controló sobre todo quienes habían ingresado en el último año y medio, antes del final del gobierno de Cristina, y contra eso se focalizó la política de despidos. Ahora, lo interesante de todo esto es que fue tal el desgobierno que se generó porque se terminó eliminando una planta estatal que conocía el manejo del Estado. O sea, no es que se eliminaba al militante, se eliminaba al técnico, al profesional, al científico que estuvo trabajando. Ya mucho compromiso con la administración pública. Sí, y no necesariamente, o sea, entraron porque por ahí tenían algún contacto con alguien que estaba adentro desde la administración anterior, no necesariamente porque eran kirchneristas. Sin embargo, bueno, se eliminó a todo ese sector, se aumentó el desempleo y el problema fue cómo se gobierna, ¿sí?, cómo se hace con un Estado donde en un mes suprimiste a buena parte de los que mejor conocían la administración pública. ¿Y se reemplazó o no Bueno, con allegados al gobierno de Macri? Es que no había manera de reemplazarlos, ¿sí? Se achicó en parte el Estado y por otro lado, en algunos casos se los tuvo que volver a contratar porque eran las personas que comprendían el manejo de la administración pública. Por eso decía, ¿no?, que se apeló a una política finalmente contradictoria, ¿sí?, como para conformar al votante, pero finalmente ante la necesidad
tuvieron que apelar nuevamente a estas personas que eran los que realmente conocían cómo se podía gobernar. Varios casos podemos encontrar en la política de Macri de avances y retrocesos, ¿no? A punto tal de que hace unas 2 o 3 semanas Macri llegó a decir públicamente, bueno, sí, soy humano, me equivoco, esto es como un proceso científico de ensayo y error, pero bueno, esos avances y retrocesos también cada vez caen peor en la opinión pública sobre el macrismo. Es importante, y después de la pausa vamos a hablar también acerca de las medidas que adoptó y que tuvo que retroceder por la presión social o por otro tipo de circunstancias que se presentaron. Vamos en este momento a presentar un video realizado por la agencia Andes que nos contextualiza, insisto, sobre este tema que está viviendo Argentina a propósito de lo que está sucediendo allá. Adelante. Aproximadamente 500.000 de trabajadores y trabajadoras se movilizaron desde diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires hacia Plaza de Mayo para manifestarse en contra de las políticas económicas del primer mandatario argentino Mauricio Macri. Si bien durante 2016 se desarrollaron una serie de protestas encabezadas por la Central General de Trabajadores, la última del pasado martes 7 de marzo, se trata de la primera medida de fuerza convocada de forma articulada entre sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos del arco opositor. Nuestras pequeñas industrias, que son la base del desarrollo de nuestro país, están cerrando, los despidos son cientos día a día. Yo soy docente, ayer estuve en la marcha, no solamente hablamos de salarios, sino que estamos hablando de otros derechos para otros compañeros de educación, como para otros compañeros trabajadores que se están perdiendo. En un marco de fuerte descontento social se espera el llamado a un paro general contra el gobierno nacional argentino para las próximas semanas. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, en el último año se produjeron cerca de 250.000 despidos y suspensiones, 70% en el sector privado y 30% en el sector público. Las cooperativas desde el 2003 han sido el carro de bomberos que sirvió para sacar a muchos compañeros del desempleo. Y si estas políticas afectan al pueblo trabajador, los primeros que caen son las cooperativas porque son en el sistema productivo el eslabón más débil. En lo que respecta al salario, la Argentina fue el país de la región donde el salario mínimo perdió la mayor capacidad de compra en 2016. Era inevitable, desde el primer día Macri vino a aplicar un programa económico neoliberal. Eso implica caída obviamente de los salarios, caída del consumo, pérdida del mercado interno, desindustrialización, endeudamiento. Son todos procesos que tardan un tiempo en actuar, pero indefectiblemente le pegan al campo popular, le pegan a las grandes mayorías, a los laburantes, a las clases medias, a los jubilados. La actividad económica en general se ha visto fuertemente afectada, se ha contraído la demanda efectiva, se ha contraído el mercado interno, tenemos registrados más de 200.000 puestos de trabajo que se han perdido y una afectación del salario real superior promedio al 6%. Esto responde al contexto inflacionario que afecta a los bienes y servicios a nivel general, con aumentos interanuales de entre el 41 y 43%. Ya volvemos con Ecuador no para. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus atractivos turísticos, o en sus experiencias únicas.
está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Continuamos con Ecuador no para. Continuamos con ustedes, amigos y amigas televidentes. Estamos tratando el tema de Argentina, lo que sucede en ese país en el primer año del gobierno de Mauricio Macri, y contextualizar lo que podría suceder en el Ecuador. Depende de la decisión popular que se tome el próximo 2 de abril. Hay algunas medidas que tomó el gobierno de Macri que tuvo que retroceder. Una de las más comentadas y escandalosas también fue el tema de las aerolíneas argentinas y la decisión también de privilegiar a la aerolínea Avianca que tomó el gobierno de Mauricio Macri. Quisiera que nos comente sobre este tema. Bueno, es como bien decías, ¿no? Es otro caso de avance, de retroceso, de replanteo de esa política. A ver, para entender esto tenemos que tomar en cuenta que Aerolíneas Argentinas, que es la línea de bandera de Argentina, era una empresa, fue la primera empresa que se privatizó en Argentina durante fines del gobierno de Alfonsín en los años 80, y se lo tomó como una especie de caso testigo, ¿sí? Siempre se siguió con mucha atención qué pasaba con Aerolíneas Argentinas, porque era la primera empresa a ser privatizada, la compró el grupo español Iberia, y perteneció a Iberia hasta el gobierno, hasta prácticamente, no recuerdo exactamente la fecha, 2009, 2007, donde el gobierno de Néstor o de Cristina la volvieron a adquirir para el Estado, la estatizaron, ¿sí? Pero la estatizaron con un costo económico bastante importante. Por ahí se decía, no sé si el dato es cierto, que bueno, que la tenían que inflar con más de $1 millón por día para que la compañía fuera sustentable. Entonces, era una compañía que volvía a ser nacional, que volvía a ser estatal, con un costo económico muy alto, y que el servicio tampoco era óptimo, era una compañía complicada desde varios puntos de vista. El gobierno de Macri, más que intentar mejorar la aerolínea, lo que planteó fue recortarle sus servicios. Como decir, bueno, Aerolíneas Argentinas no da para más, que entren otras compañías para generar competencia y eventualmente a ver si de ese modo Aerolíneas puede mejorar, ¿no? Eliminar ciertas rutas importantes. Sí. De hecho, Aerolíneas Argentinas no solo tenía últimamente un servicio cada vez peor, sino que habían eliminado rutas, llamémosle rutas transversales, es decir, de vinculación entre capitales de provincia. Con lo cual, si uno quería ir de una provincia a otra, obligatoriamente tenía que pasar por Buenos Aires, ¿no? Entonces, más que una política de reactivación de la línea de bandera, lo que se planteó fue, bajo la premisa liberal, dejar ingresar otras compañías al mercado y, sobre todo, incentivar a la generación de aerolíneas low cost, ¿no? Que es algo que está muy de moda, que son estas líneas independientes o subsidiarias de otras aerolíneas que ofrecen servicios por un precio más económico. El problema fue que una de las aerolíneas que también se permitió entrar fue Avianca. Y Avianca, a partir de actividades empresariales del padre de Macri, de Franco Macri, fue una aerolínea que estuvo vinculada a la empresa, a la corporación de los Macri. Entonces se generó un conflicto de interés, ¿no? Empezaron las críticas y los reclamos de que finalmente se estaba abriendo el juego de las aerolíneas en Argentina con la excusa de mejorar la situación, permitiendo así el ingreso de Avianca como si fuera una línea low cost,
cuando, bueno, existían estos precedentes de que en realidad había una relación con las empresas del padre de Macri, lo cual obligó a Macri también a retroceder, ¿no? Muchas veces, ojo, se retrocede, pero en realidad no se retrocede, ¿no? Públicamente se dice, bueno, volvamos a foja cero, volvamos a arrancar desde el principio, pero muchas veces estos negocios ya están armados, solo que, bueno, cuestión de tiempo nada más. Es cuestión de tiempo para generar un clima en la opinión pública que pueda ser favorable, ¿no? El timing que es tan importante en Exacto. esas decisiones. Otra medida también fue esta deuda que mantiene el padre de Macri y su familia con el Estado argentino y que ahora se quiso, no sé, reducir, licuar, no sé qué bueno, sucedió. Eso es interesante también para ver tres momentos, ¿no? Por un lado, el de la dictadura argentina entre el 76 y el 83, cuando se generan los grupos económicos de poder en Argentina. No es que no existieran antes, existían, pero ahora empiezan a aparecer nuevos grupos y nuevos actores que son empresarios, pero vinculados a la política financiera y vinculados al gobierno y a los intereses extranjeros también. Uno de estos empresarios que comienzan a hacer negocios en aquel momento y que se vuelve un empresario cada vez más poderoso es Franco Macri. Franco Macri en los años 90, como un segundo momento, plena política de privatizaciones del gobierno de Menem, de quien hablábamos hace algunos minutos, compra el Correo Central. Es decir, se hace cargo él del Correo Central, pero como siempre sucede en estos casos, ¿no? Se adjudica, se privatiza la empresa pública, se adjudica a un grupo empresarial, pero no necesariamente esto significa que ese grupo se va a hacer cargo de los costos. Generalmente lo que sucede es que se hacen cargo de los beneficios, reciben los beneficios, y es el Estado quien sigue manteniendo los costos de estas empresas. Entonces, el caso del Banco Central refleja muy bien esta situación, ¿no? En el sentido de que es la única empresa de correo argentino que había en ese momento. Luego también se deja la entrada al correo privado, pero este era el correo público, o sea, lo único que tenía que hacer era administrar el correo público, y sin embargo se convierte también en una empresa deficitaria, pese a que era privatizada, aunque como era el correo y no había, era la dominación, digamos, esa empresa mantenía la dominación dentro del sector telepostal, recibía muchos ingresos, pero al mismo tiempo había pérdidas. Entonces lo que se resolvió ahora, bajo el gobierno del hijo de Franco Macri, es una política de negociación de las deudas del Correo Central hacia el Estado, que son millonarias, en un plazo de 30 años, ¿sí? Cuando perfectamente, si había un déficit, el propio grupo Macri lo podría haber cubierto o se podría haber llegado a otro tipo de negociación que no generara el escándalo que generó, ¿no? Porque quedó muy claro, muy evidente, de que era el hijo que estaba favoreciendo al padre. A la final, ¿cómo quedó la situación? ¿O cómo está la situación? Y la situación nuevamente, ¿no? Hubo tanta protesta, podríamos decir, tanto reclamo, que se está volviendo a negociar. Se está volviendo a negociar. Lo que sí es cierto es que, bueno, hay una fiscalización muy importante sobre todo lo que está haciendo Macri en este momento, ¿no? Y esto por ahí pasaba desapercibido como una iniciativa más, pero bueno, ahí están activadas los sensores, las alarmas, ¿no? Para dar cuenta de cuando se producen estos hechos que, digamos, o están directamente vinculados a la corrupción o en principio nos presentan un claro conflicto de interés, ¿no? Porque en definitiva es eso. Después de un año, 3 meses de gestión de Mauricio Macri, ¿cómo está su imagen? Bueno, está bastante decaída. Está bastante decaída por todo lo que decíamos anteriormente, en el sentido de que él llega al gobierno en buena medida gracias al voto de la clase media, que era el voto más opositor al kirchnerismo, y tuvo varias medidas, entre ellas la del tarifazo, ¿no? Los tarifazos en realidad, con aumentos del 500% del gas, de la luz, un aumento desmedido, descontrolado, que afectó sobre todo a la clase media, a los sectores populares.
Entonces, hoy por hoy, la imagen de Macri, si uno analiza encuestas, si uno analiza sondeos de opinión, está bastante decaída. Ahora va a haber elecciones, nuevamente elecciones legislativas, y bueno, no se sabe realmente qué va a pasar. Digamos, hay un consenso en que si Macri gana, va a ser gracias a la fragmentación del campo opositor. ¿Sí? Porque el peronismo aparece dividido en 2 y por ahí hasta 3 listas. Entonces, frente a esa división, Macri podría llegar a ganar, pero realmente para ellos sería una victoria pírrica, y yo creo que aún si ganaran en octubre, el gran desafío que tienen es cómo llegan hasta el 2019, ¿no? Porque se les va a hacer muy cuesta arriba, incluso si ganan por una franja muy pequeña de votos. Respecto al tema ecuatoriano y haciendo un paralelismo, usted como politólogo, quisiera que nos analice un poco las campañas, lo que fue la campaña de Macri, lo que es la campaña de Guillermo Lasso, que usted ha visto en la primera vuelta, lo que ya significa esta segunda vuelta también. Bueno, son campañas muy similares, son personalidades muy similares, son 2 personas que en realidad vienen del ámbito empresarial, ¿no? Es el modelo del empresario exitoso que no contentos con los triunfos que tienen en el sector privado, se plantean el desafío de ganar en el sector público, ¿no? Incursionar en la política y llegar hasta el puesto más alto, que es el de presidente. En ese sentido, sí, recorren una historia de vida muy, muy similar, como decíamos hace un momento también, con partidos políticos que en realidad tienen una existencia más bien formal, ¿no? Les sirven de soporte a estas personas y sirven para llenar luego puestos en el Estado, básicamente, ¿no? Por lo menos los altos cargos. Entonces, las campañas se parecen bastantes y lo que sí podríamos enfatizar en cuestión de contenidos de campaña es que Macri hizo su campaña de oposición al gobierno de Cristina planteando medidas que luego va directamente a traicionar, ¿no? O sea, yo creo que ese es el punto más importante para tomar en cuenta. Macri hablaba de una mejoría de la clase media, mejoría de los sectores populares, hablaba también de la disminución de los impuestos, de la carga impositiva, hablaba de una mejoría social en general, hablaba de eliminar la corrupción, hablaba de reducir el Estado, de eliminar secretarías y ministerios que no cumplían ninguna función productiva. ¿Y en la práctica? Y en la práctica, bueno, de nuevo, ¿no? La traición a sus votantes. No solo no cambió eso, sino que en algunos puntos lo empeoró, en el sentido de que la situación impositiva no se mejoró. Hubo sí algunos cambios ahí en tema de ganancias, ¿no? De lo que paga el profesional o el trabajador en función de sus ingresos, pero es lo único. Realmente a nivel impositivo la situación no mejoró, sino que empeoró. Y bueno, hoy, justo hace algunas horas, se dio a conocer un informe que no es del gobierno, que no es tampoco de un partido opositor, sino de la Universidad Católica de Argentina, que uno podría pensar que incluso estaría más cercana al macrismo, y que plantea que el 34% de la población argentina es pobre. 34%. El 34%, es decir, 1 de cada 3 argentinos está considerado como pobre. Como pobre, ¿no? Luego tenemos indigentes y luego tenemos esa clase media, ¿sí? Que sobrevive a duras penas, que no es pobre, que no entra dentro de esa categoría, pero que está al filo de la pobreza. Entonces, realmente, ¿cuánta felicidad, como le diría Macri, ¿no? Porque él hacía su campaña basándose en la felicidad? ¿Cuánta felicidad le trajo a la población argentina? Y yo, la verdad, me animaría a decir que no mucha, si tomamos en cuenta que 1/3 es pobre y que 2/3 seguramente de la población, 2 de cada 3 personas, está pasando por dificultades económicas. ¿Y esos indicadores respecto al gobierno anterior, en qué se diferencian? Bueno, en realidad
este en particular, este índice de la pobreza, no se diferencia demasiado, ¿no? Porque el anterior había dado, creo que, si mal no recuerdo, un 33%, un punto menos, pero hace un año, y Macri dijo, bueno, a partir de ahora quiero que evalúen mi gestión, como diciendo, esto es la herencia del kirchnerismo y vamos a trabajar para reducir la pobreza. No solo se redujo, se consolidó en esa cifra, ¿no? Lo cual da la pauta de que las medidas económicas que implementó el gobierno de Macri durante su primer casi año y medio de gestión, realmente no sirvieron para paliar la pobreza porque en realidad no estaban diseñadas para eso. ¿Sí? Sí. Respecto ya a la campaña electoral ecuatoriana, usted ha analizado planes de gobierno de Guillermo Lasso, de Lenín Moreno. ¿Cómo nos puede manifestar su punto de vista respecto al plan de gobierno de Guillermo Lasso? Bueno, me parece que en ciertos puntos es muy parecido al de Macri, ¿sí? Yo creo que el plan de gobierno de Lasso se sustenta principalmente en la eliminación de impuestos y en la generación de trabajo, de empleo. Suena bien, pero si prestamos atención al caso de Argentina, vemos que en realidad no solo no se concretó, sino que aumentó finalmente la tasa de desempleo y los impuestos no variaron realmente, no variaron, porque si hubo por ahí una mejoría económica de determinado sector, termina pagando mayor cantidad en impuestos, es decir, no mejoró. En ese sentido, me parece a mí que la propuesta de Lasso es una propuesta realmente débil. Es una propuesta básicamente fiscal y es una propuesta fiscal para beneficio de él y de sus amigos realmente, ¿no? Pero si le está proponiendo 1 millón de empleos, se supone que eso irá para el aparato productivo, para la gente común. Bueno, ahí tenemos varios problemas. Si uno lee el documento programático, ¿sí?, que tuvo que entregar Lasso en el CNE, ¿sí?, para formalizar su candidatura presidencial, es un documento de unas 50, 60 páginas, parece un ensayo académico, podríamos decir, ¿sí?, con preguntas, respuestas, datos estadísticos, pero en ningún lugar de ese documento dice cómo va a generar ese 1 millón de empleos. No lo menciona. Él, incluso cuando le preguntan sobre este tema, alude a su experiencia personal, ¿no? Que bueno, es otro tema totalmente controversial también, pero él dice, ¿no? Yo cuando administraba un banco me ocupé personalmente de brindar empleo. Bueno, aún si fuera ese el caso, que no creo que lo sea, pero aún si fuera ese el caso, una cosa es un banco y otra cosa es el Estado. No es lo mismo. Esa es una confusión que tienen estos personajes, ¿no?, de pensar que el Estado se administra de igual manera que la empresa privada, ¿sí?, como Lasso, como Macri. Y en el caso de Lasso, de nuevo, no está claro ni cómo lo va a hacer, y si uno se atiene a su experiencia personal, a su historia, a su biografía política, en los momentos más traumáticos de la economía ecuatoriana, bueno, más que creador de empleo, ha sido un destructor de empleo. Tiene que ver con el tema del feriado bancario, Claro. y con los millones de ecuatorianos que salieron del país. Exactamente. Yo creo que es un tema a decirlo claramente, es decir, no es una persona que se haya caracterizado por generar ese tipo de labor social o solidaria, ¿sí?, de la creación de empleo. Al contrario, ¿no?, sus políticas, la colusión, podríamos decir, entre sus intereses privados y los intereses de determinados gobiernos del pasado generaron la destrucción real de la economía y de la situación del empleo en los años 90 y principios del siglo XXI para el Ecuador. ¿Cómo mira usted el plan de gobierno de Lenín Moreno? Bueno, es lo contrario, realmente, ¿no? Son dos modelos realmente antitéticos, podríamos decir. Uno, el de Lenin, mirando hacia el futuro, hacia la creación de empleo real, hacia la generación de mejores condiciones de vida, frente a otro modelo que está perimido y que en el caso de Argentina llegó al poder básicamente con marketing, ¿no?, prometiendo algo que después no fue capaz de cumplir.
También podemos ver el caso de Brasil. Claro, es distinto porque Michel Temer no llegó al gobierno por voluntad popular, sino a través de un golpe parlamentario, ¿sí? Pero también en casi un año de gobierno se ha dedicado a implementar un plan neoliberal, creo que todavía más radical que el de Macri. Y hoy Brasil se encuentra, como dicen varios analistas, y esta es una noticia de estos días, frente a la peor crisis económica de su historia. En 2 años el PBI de Brasil se redujo más del 7%. Ni siquiera en la crisis de los años 30, de principio de los años 30, como efecto colateral de la crisis de Wall Street, ni siquiera en ese momento la crisis fue tan fuerte en Brasil. Y lo mismo con la tasa de desempleo, que hoy llega a superar el 10%, es un récord para la historia de Brasil. Entonces, digamos, uno ve el caso de Macri, uno ve el caso de Brasil, de Temer, y bueno, uno no puede pensar realmente que estos planes sirvan para generar mayor bienestar a nivel de la población. En ese sentido, ¿qué tan importante para América Latina se convierte en las elecciones del Ecuador? No solo para América Latina, yo creo que es a nivel mundial. Yo creo que lo que se está poniendo en juego aquí en Ecuador para las elecciones del 2 de abril tiene un impacto mundial que tal vez desde acá no nos damos cuenta todavía. Me da la impresión de que los que quieren llegar al poder, luego de haber sido desplazados por 10 años, están dispuestos a todo para llegar al poder. Están movilizando todo tipo de herramientas, están incursionando en la campaña ideológica, en la guerra sucia mediática, y no tienen ningún problema moral, no tienen escrúpulos realmente para afirmar cuestiones que después no pueden comprobar en la práctica. Y aquí se define finalmente la suerte de la recomposición del modelo neoliberal. Es eso, ¿no? Es eso. Lo que ya ha ocurrido en Argentina, lo que ha ocurrido en Brasil, lo que se mantiene tal vez en otros países de la región, bueno, se está definiendo ahora en Ecuador, y obviamente si se produjera un triunfo de Lasso sería como un golpe terrible, fortísimo, para aquellos países que todavía plantean una política de resistencia frente al neoliberalismo. Entre otras razones también, ¿por qué no votar por Lasso? Hay muchísimas razones para no votar por Lasso. Yo creo que la principal razón es, para mí, esta biografía política de él, donde estuvo vinculado a los grandes hechos traumáticos de la economía ecuatoriana, ¿no? Desde los años 90, cuando participa de la creación en el 94 de esta ley que finalmente termina descontrolando la economía financiera del país, liberalizando sin ningún tipo de control por parte del Estado, lo cual hace que los bancos hagan sus propios negocios, se endeuden, fuguen divisas, se traslade el dinero de los ecuatorianos hacia, vaya uno a saber qué países o qué destinos. Por un lado eso, por otro lado su participación clara, evidente en el feriado bancario. Y digo clara y evidente porque él lo niega, ¿no? Él dice que él no estuvo ahí. Pero bueno, me parece que más allá de quienes hayan firmado, ¿sí?, desde el Estado, había otras personas por fuera del Estado que también participaron y que se vieron beneficiadas por toda esta medida. Entonces está eso también, el feriado bancario, está también el paquetazo que aplicó o que contribuyó a aplicar, mejor dicho, durante el gobierno de Lucio, está también su vinculación con los Panama Papers, está también su comportamiento denunciando fraude frente a las últimas elecciones presidenciales y el hecho de no haber podido presentar ni siquiera una prueba, ¿sí? Está también el hecho del comportamiento asumido en las calles frente al CNE como resultado de la elección. Es decir, hay un montón de elementos del pasado y del presente y, de nuevo, podemos ir a sus propuestas políticas, ¿no?, directamente. ¿Cómo va a ser para generar empleo? ¿Por qué no trae el dinero que supuestamente
él tiene en los paraísos fiscales. Es decir, él trabaja con una imagen pública que después, me parece a mí, no se condice con su imagen privada, ¿no? Entonces hay muchos elementos donde podemos ver esta contradicción y finalmente, no sé, me parece que es un tema, a mi juicio, de moral, ¿no? Es quién es este personaje, en dónde estuvo metido, qué hizo, qué no hizo, qué contribuyó a hacer. Entonces, me parece que sí hay un montón de cuestiones que uno puede analizar y justamente para decidir no votarlo, ¿no? Finalmente, sobre el tema de corrupción, los líderes de los gobiernos progresistas denunciaron desde hace mucho tiempo esta trama internacional en el sentido de judicializarlos, primero vinculándolos con hechos de corrupción. ¿Cuánto ha pesado esto en esta campaña y cuánto será fundamental para el resultado? Bueno, como vimos en la primera campaña, ha pesado muchísimo, ¿no? Entonces, pudimos ver en la primera campaña cómo se han orquestado a partir de esta campaña sucia, ¿sí?, a nivel mediático, denuncias de corrupción que finalmente no tienen una traducción directa. No sabemos, no hay evidencias, no hay pruebas, solamente está el hecho de personajes públicos, ex miembros del gobierno que aparecen ante cámaras o ante detectores de mentiras y hacen afirmaciones y luego mágicamente esas afirmaciones son retomadas por estos personajes de la oposición para decir, vieron qué corrupto que es el gobierno. Pero bueno, realmente hasta el momento no hay pruebas concretas, no han presentado pruebas. Es lo mismo que pasó con lo del fraude el día de las elecciones. No hubo fraude, pero generaron un clima de sospecha y un clima de movilización que sirvió solamente para la confrontación y para que esta gente pudiera tener sus barricadas para hacer sus discursos violentos. Muy bien, Daniel, gracias por atendernos en esta oportunidad. Muy gentil, hemos conversado con Daniel Kersfield sobre el tema de Argentina, sobre la campaña electoral en el Ecuador y nos despedimos con un reportaje preparado por la agencia Andes que estuvo justamente en Buenos Aires para darnos a conocer la situación que se está viviendo allá. Gracias como siempre por su atención, hasta una próxima oportunidad. A 15 meses de la asunción del presidente de Argentina, Mauricio Macri, los aumentos en los costos de servicios públicos se transformaron en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos argentinos. El jefe de Estado indicó el pasado 1 de marzo en el Congreso de la Nación que la inflación está bajo control. A pesar de este anuncio, la realidad para millones es otra. Quienes viven con alzas en los precios de la electricidad, combustible, transporte, aumento de la cesta básica y desempleo. En este marco, los comercios, pequeñas y medianas empresas, instituciones sociales, educativas y culturales se han visto perjudicadas por no poder afrontar los costos de los servicios esenciales. Hay unos 20.000 clubes de barrio en todo el país, cerca de 18.000 se ven afectados por este aumento indiscriminado de las tarifas, ¿no?, que ronda entre el 600 y el 1000% en algunos casos. Hay clubes que ya han tenido que cerrar la pileta, dejar de dar algunas actividades porque no pueden afrontar las boletas tan abultadas de luz, gas y agua que nos están llegando. A la mayoría de los centros culturales y espacios de la cultura independiente nos viene pasando que aumentaron un montón las tarifas de servicios públicos de gas, de luz, de agua principalmente. Nosotros pasamos de pagar entre 300 y 400 pesos a pagar alrededor de 3.000, tanto por el agua como por la luz. De acuerdo a una encuesta de la consultora argentina Estudio Rouvier, publicada el pasado mes de febrero, alrededor del 40% de los argentinos opinaba que la situación económica de su país iba a empeorar. Bueno, el tarifazo afectó fuerte acá en el comercio porque los costos se fueron muy arriba. Veníamos pagando un total de 2.000 pesos de luz, se nos fue a 20, el gas de 800 fue a 8.000 pesos. Son cosas insostenibles, porque no solo afecta lo que es el negocio en sí, sino que a la gente el tarifazo lo que hace es alejarla del comercio. De esta manera, el gobierno de Macri produjo ganancias extraordinarias para las empresas prestadoras, en detrimento de la garantía de los derechos de los ciudadanos y el desarrollo de la industria nacional. Hemos notado en pymes, donde han habido cierres de comercios o de pequeñas industrias porque no pueden sostener la ecuación económica a partir de los aumentos combinados de gas, de energía eléctrica y de agua. Lo que nosotros notamos es que hay una transferencia directa y muy clara
en favor de los sectores más acomodados de la población y en perjuicio de los sectores más vulnerables. Por otro lado, el apoyo ciudadano al presidente Macri cayó por primera vez por debajo de los 40 puntos y el rechazo a su gestión se ubica en los 57 puntos, según un estudio nacional realizado por el Centro de Estudios de Opinión Pública, CEOP. Ecuador no para.